Muy buenas noches a todos. Hoy quiero continuar con todos ustedes en el curso de Teología Sistemática que hemos venido desarrollando cada miércoles. Estamos en la lección número 3, en la segunda parte, en donde hemos estado hablando de teología propia. ¿Y qué es la teología propia? Para los que no han estado en las prédicas pasadas, la teología propia es la rama de la teología sistemática que nos habla acerca de la persona de Dios. Estudia a Dios, todo lo que es Dios, quién es Dios, cuáles son sus atributos. Y hace 8 días hemos comenzado hablando acerca de la existencia de Dios. Y dijimos que hay 4 posturas del hombre ante la existencia de Dios. Vamos a mirarlas rápidamente para hacer un breve repaso. Y estas 4 posturas es el ateísmo, el agnosticismo, el rechazo e indiferencia y el teísmo. O sea, los seres humanos han escogido entre estas 4 opciones. El ateísmo es la filosofía de que no hay Dios, que Dios no existe. El agnosticismo, dijimos que es también la filosofía de que enseña de que es imposible saber si Dios existe. Los agnósticos dicen, puede que exista, puede que no exista. Nadie puede saber si Dios existe. Es algo imposible. Eso dicen los agnósticos. En tercer lugar está el rechazo e indiferencia, en donde está la mayor parte de los seres humanos en el mundo que rechazan a Dios. Algunos dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Son hombres que están entregados a los placeres de la vida, que hacen las cosas como quieren, sin tener en cuenta a Dios. Pueden decir, sí, hay un Dios, hay un ser supremo, pero ellos viven como si no existiera Dios. Y está el teísmo. El teísmo es la filosofía que postula de que sí hay un Dios, hay un ser supremo. Y los teístas procuran de buscar a Dios, de buscar el conocimiento de Dios. O sea, no solamente se quedan ahí con el pensamiento de que hay un Dios, sino que buscan ese Dios y tratan de encontrar la explicación de quién es Dios para ellos. Y ahí están todas las religiones que nosotros podemos encontrar, a excepción de algunas religiones ateas, como es el marxismo, es una religión atea, el comunismo es una religión atea, pero a excepción de estas, todas las demás religiones creen en un Dios, pero cada religión busca a Dios a su manera. Tiene una forma de mirar a Dios, ¿cierto? Pero dentro del teísmo dijimos que había otras ramas. Sigamos más adelante. Están las posiciones teístas, de los que creen que hay un ser supremo. Está el politeísmo, es la creencia de que hay varios dioses. Está el panteísmo, que es la creencia de que todo es Dios, que esa silla es Dios, que ese árbol es Dios, que el aire es Dios, todo es Dios. Está también el panenteísmo, que es la creencia de que el universo o la creación de Dios es parte de él, pero no es todo de él, sino parte de él. El deísmo, ellos dicen que hay un Dios, pero que ese Dios no se relaciona con su creación. Simplemente ellos dicen que Dios creó todas las cosas y dejó que las cosas existieran y siguieran el curso natural
de las cosas. Ese es el deísmo. Y está el monoteísmo, que es donde estamos nosotros. Que creemos, nosotros somos teístas, pero monoteístas. Teístas porque creemos que hay un Dios, y monoteístas porque creemos en un solo Dios. Y dentro del monoteísmo dijimos que están tres religiones que son las más relevantes y más importantes en todo el mundo. Una es el cristianismo, ¿sí? En donde está incluido también la Iglesia Católica, todas las religiones que tienen que ver con Jesucristo. El cristianismo, está el judaísmo, ¿sí? Que ellos creen y siguen practicando la ley de Moisés. Ahí está el pueblo de Israel, la ley. Y está también el Islam, que es la religión con más seguidores. 1.7 billones de seres humanos son islámicos, musulmanes. Ahí están los árabes, ¿sí? Cuyo fundador fue Mahoma, por ahí en el año 612 o 615. ¿Sí? Entonces, miramos todo esto, las posturas que el hombre tiene ante la existencia de Dios, pero también miramos las pruebas de la existencia de Dios. Y dijimos que hay cuatro pruebas principales. Hay muchas más, pero hay cuatro argumentos o pruebas de la existencia de Dios. Pruebas desde el punto de vista racional. ¿Sí? Muchos ateos nos atacan diciendo no hay Dios, o pruébame la existencia de Dios. Y muchos cristianos se van a la Biblia y utilizan la Biblia para probar la existencia de Dios, pero es un error porque la Biblia no se esfuerza por probarnos que Dios existe. La Biblia afirma que Dios existe. Por eso comienza en Génesis 1:1 diciendo que Dios hizo, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, da por hecho la existencia de Dios. La Biblia no nos trata de probar si Dios existe, no, simplemente afirma que Dios existe y que Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, hay cuatro argumentos extrabíblicos, así podamos decir, o especialmente los dos primeros, ¿sí? Porque los dos últimos sí tienen que ver con la Biblia, que nos prueban de que hay un Dios. Esto para nuestros amigos ateos o agnósticos, que dicen que Dios pueda que exista o no exista, pero ellos no tienen la seguridad. Entonces, dentro de esos cuatro argumentos está el argumento cosmológico. Dijimos que el cosmos es la mayor prueba para ellos de que existe Dios. El cosmos, el que es tan complejo, no puede existir por sí mismo. Debe estar detrás un ser supremo, alguien con una inteligencia que pudo dar orden a todo, ¿sí? Está el argumento moral. Todas las civilizaciones y tribus del mundo han coincidido que matar es malo, ¿sí? Que robar es malo. Por más salvaje que sea la tribu, ellos saben que malo es matar, robar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano Dios colocó la ley moral, la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. En tercer lugar, hay un argumento que es la resurrección de Jesús. Hermanos, miren, la misma humanidad, la misma historia de la humanidad está dividida en antes y después de Cristo. No antes y después de Mahoma. No antes y después de Hare Krishna. No antes ni después de Buda. Ni antes ni después de Mahatma Gandhi, ni ninguno de estos líderes religiosos, sino antes y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, históricamente hablando,
partió la humanidad en dos. Fue tan grande el impacto que Jesús ocasionó en el corazón y en la mente de las personas, que hoy en día hasta la Navidad en el mundo se celebra, su muerte en Semana Santa, hasta los ateos celebran la Navidad. Qué tremendo, ¿no? ¿Se da cuenta? No podemos negar que Jesús existió y que Jesús resucitó. La tumba de todos estos líderes religiosos, Mahatma Gandhi, Hare Krishna, Buda, Mahoma, están ahí los huesos de sus líderes, pero la tumba de Cristo está vacía, porque Cristo resucitó, y eso es una prueba contundente. Y en cuarto lugar, la experiencia personal, hermanos. ¿Quiénes de nosotros podemos negar que Dios no existe? Dios ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Usted mismo ha podido experimentar la obra del Señor, de su Santo Espíritu en su vida. Es innegable que Dios existe. Nuestro espíritu puede sentirlo, nuestra alma, nuestro cuerpo, y el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que Dios existe. Entonces, estas son 4 pruebas o argumentos de la existencia de Dios, pero hoy quiero hablarles acerca de los atributos de Dios. De los atributos de Dios. Esto es muy importante lo que vamos a estudiar en esta noche, porque vamos a mirar quién es Dios, su personalidad, cuáles son sus atributos, hermanos. Es muy importante, ya que hemos hablado de la existencia de Dios y de las pruebas de su existencia, hablar ahora de los atributos de Dios, de los atributos o las características de Dios. Básicamente, los atributos de Dios se dividen en 2. Están los atributos naturales y los atributos morales. Hay otra forma de clasificar los atributos de Dios, que son los atributos comunicables, ya los vamos a mirar, y los atributos no comunicables. Pero vamos primero con los atributos de Dios, que tienen que ver con la primera clasificación. Están los atributos naturales y están los atributos morales. ¿Cuáles son esos atributos naturales? Estos atributos es lo que Dios es en esencia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Vamos a mirar que dentro de los atributos naturales de Dios, vamos a mirar que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como el de nosotros. Cuando la Biblia dice que Él ve los ojos de Dios, las manos de Dios, ¿sí? Dice la Biblia también que Dios le permitió a Moisés ver su gloria, ver su parte posterior, ¿sí? Porque Moisés le pidió ver su gloria. Y la Biblia habla de los ojos de Dios, de las manos de Dios, pero eso no significa de que Dios tenga literalmente ojos, manos. Quiero que entiendan esto. Él es un ser espiritual. La Biblia no lo describe. Y nadie ha visto a Dios y que pueda seguir viviendo. La misma Escritura enseña. Cuando la Biblia dice que Dios tiene manos, ojos, habla de los ojos, del oído de Dios, son figuras literarias, antropomorfismos. O sea, para que nosotros podamos entender un poquito de la persona de Dios, la Biblia se presenta a Dios como si fuera un hombre, un ser humano. Pero Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, hermanos. Dios es una criatura espiritual. Un día la vamos a mirar. Ahorita no podemos saber mucho de cómo es su apariencia.
Algunos lo pintan como un señor de barbas, así canoso, en un trono, radiando luz. Sobre todo Dios Padre. Dios Padre, el Señor Jesús a su diestra y el Espíritu Santo como una paloma. Pero no es así literalmente. No es así. Cuando la Biblia muestra, por ejemplo, el Espíritu Santo como una paloma, ¿es el Espíritu Santo una paloma? Literalmente hablando, claro que no. Son figuras literarias que más adelante vamos a ir estudiando cuando estudiemos hermenéutica. Así que es la rama de la teología que tiene que ver con el estudio de la interpretación bíblica. Pero bueno, Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como el de nosotros. Él es espíritu. Leamos Juan 4:24. ¿Qué dice Juan 4:24? ¿Quién me ayuda para que no se vea? A ver, Sandra. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Hechos 17:24. A ver, ¿quién me ayuda? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Da cuenta, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no, ¿qué edificación puede contener la presencia de Dios? Ninguna. Que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo. Dios puede estar al mismo tiempo en todo lugar. ¿Qué tal? ¿Saben por qué el Señor Jesús una vez le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga? Cuando el mismo Dios estaba en la carne, sabemos que Jesús es Dios, ¿amén? Él estaba limitado con un cuerpo físico. Él no podía estar, la segunda persona de la Trinidad no podía estar en varios lugares al tiempo. Él estaba confinado en un cuerpo físico. Dentro de estas 4 dimensiones que hay: alto, ancho, largo y el tiempo, que es la 4ª dimensión que descubrió Albert Einstein. Él estaba limitado aquí. Cuando el Señor Jesús, Dios en la carne, el verbo de Dios, caminaba entre los hombres, estaba limitado. Y el Espíritu Santo operaba a través del Señor. Y hacía el Señor Jesús lo que hacía por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos eso? Porque en el bautismo de Juan, ¿qué vino sobre el Señor Jesús? El Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Cierto? Él fue investido con el poder de Dios para su ministerio. Y empezó su ministerio, un ministerio poderoso que impactó a la humanidad entera. Y hasta hoy se habla de Cristo. Hasta los mismos ateos hablan de Cristo y hablan de un Dios que ellos mismos no creen, pero siguen hablando de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios es espíritu y tiene la capacidad de estar en muchos lugares. Ese es uno de sus atributos. No me voy a adelantar. Bueno, el segundo atributo natural: Dios tiene personalidad. Dios no es una fuerza. Dios no es algo inanimado. Dios es una persona. Dios es una personalidad. ¿Por qué decimos eso? Mire lo que dice Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Una fuerza no puede decir yo soy el que soy. O una cosa, un cuchillo, por ejemplo, puede decir yo soy el que soy. Una silla puede decir yo soy el que soy. El aire, yo soy el que soy. No. Tiene que ser una persona el que dice yo soy el que soy. Dios, además de que es espíritu, es una personalidad. Una personalidad. En tercer lugar,
Otro atributo natural, Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Qué significa eso? Él siempre ha existido. No tiene principio ni fin. Yo recuerdo que cuando pequeño yo le hacía la pregunta a mis padres, bueno, si Dios existe, ¿quién fue el papá de Dios? ¿Cierto? Y bueno, si tuvo papá, ¿quién fue el papá de Dios? Y bueno, y si el papá de Dios existió, entonces tuvo que haber habido un papá que diera lugar al papá de Dios. Y uno dice, bueno, y sigue uno en una cadena, bueno, y entonces, no, Dios no se puede entender dentro del tiempo, de la dimensión del tiempo. Dios está afuera de esa dimensión. Él habita en la eternidad, dice la Biblia, en donde no hay tiempo. El tiempo existe en este universo, en este cosmos, que usted y yo estamos. El tiempo. Eso es algo que Dios creó desde el Génesis. Cuando el Señor dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, ahí está el tiempo. Dios creó los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Dios creó desde el principio el tiempo, el espacio y la materia. Ahí estamos nosotros metidos dentro del tiempo, en un espacio y con una materia. Dios está fuera de esto. Él está en la eternidad y Él puede ver el pasado, el presente y el futuro así, desde afuera. Por eso es que ya mire, ya el futuro está escrito. Ya el futuro está escrito, porque ya Dios lo vio. Dios ya vio el futuro y Él estuvo en el futuro. Está ahorita en el presente, estuvo y puede estar en el pasado. ¿Por qué? Porque Él no mira el tiempo como algo lineal como nosotros. Él está fuera del tiempo, Él es eterno. Siempre ha existido. Es algo, o sea, que realmente no tenemos la capacidad de entender la eternidad de Dios. Es algo infinito. Dios es un Dios infinito, en donde no tiene tiempo. Él siempre ha existido, y esa es la respuesta. Bueno, Dios, ¿quién lo creó? ¿O desde cuándo existe? No, Dios siempre ha existido. Hubo un momento en la eternidad en donde estaba Dios Padre, estaba Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No existían ni querubines, ni serafines, ni ángeles, ni los seres humanos, nada, solamente existían ellos. Pero ellos quisieron crear. Estoy hablando de ellos en plural porque, aunque es un solo Dios, son tres personas diferentes. Ya vamos a hablar más adelante a profundidad acerca de la Trinidad de Dios, cómo la Trinidad es bíblica. Entonces, hermanos, esto es tremendo. O sea, tratar de entender la persona de Dios, eso es tan grande, tan poderoso. Dios es eterno, siempre ha existido. Hay otro atributo natural, es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo? Que todo lo sabe. Todo lo sabe. No hay nada que Dios no conozca. Qué tremendo es eso. Él conocía, mire, desde antes de la fundación del mundo, quién ibas a ser tú, si le ibas a creer o no le ibas a creer, y conforme a ese conocimiento anticipado de las cosas, Él predestinó un camino para ti, para que seas como Cristo. Es la doctrina de la predestinación. Él conoce todo, no hay nada que Dios no conozca. Todo Él lo mira, todo Él lo conoce. Por eso no le podemos engañar. Así pongamos nosotros la carita de San Cristóbal, ¿eh? De Santa Rita de Cássia.
pero Él sabe lo malo que somos, ¿cierto? Él conoce. Aún, mire, la palabra, dice la Biblia, no ha subido a tu boca cuando Dios ya la conoce. Es más, los pelitos de tu cabeza, los cabellos, para las mujeres, aquí son mujeres más, los cabellos están contados. Dios sabe cuántos cabellos tiene. Dios sabía desde antes que tú llegaras a qué horas iba a llegar. Iba a llegar tarde. Dios sabía que te ibas a sentar allí, que te ibas a sentar allí, que te ibas a sentar allí. Él sabía todo. Y Él sabe lo que vamos a hacer mañana a esta misma hora. El Salmo 139. Sí, el Salmo 139 habla de la omnisciencia. De que el Señor sabe todo. Lo conoce todo. Él sabe todo. Hermano, qué tremendo el Dios de nosotros. Así que usted no se preocupe por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Lo que usted tiene es el presente. El día de mañana le pertenece al Señor. Descanse en Dios. Él lo conoce todo. Y Él sabe lo que va a hacer contigo. Él sabe todo lo que Él va a hacer con tu vida. Ay, ¿será que voy a conseguir ese trabajo? ¿Será que voy a conseguir un esposo, Todo eso Dios lo sabe y lo tiene preparado. ¿Ah? Sí. Todo. Él sabe todo, ¿no? Lo que vas a hacer de aquí a 3 años, a 5, 6, todo lo conoce. Hasta lo más íntimo de nuestro pensamiento. Aún mire, hay cosas dentro de nosotros que nosotros mismos la conocemos. Y Dios la conoce. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro ser. Ese es nuestro Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Él es omnipotente. No solamente Dios es espíritu, no solamente Dios es una personalidad, no solamente Dios es eterno, y me faltó la R. No solamente Dios es omnisciente, sino que Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Dueña del poder. ¿Cómo? Dueña del poder. El dueño del poder. ¿Qué más? Omnipotente. ¿Saben eso? Todo lo puede. Todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda. Y a veces dudamos del Señor. ¿Será que el Señor no puede? ¿Será que sea? Pues claro que puede. No dudes, cree. Él todo lo puede. Mire, para nosotros hay cosas posibles e imposibles, ¿cierto? Humanamente hablando. Hay cosas que tú puedes hacer por tu propia cuenta, con tu dinero, con tus bienes materiales. Tú puedes hacer muchas cosas, grandes, medianas o pequeñas, según tu capacidad. Pero hay cosas que tú no puedes hacer, que se te salen de las manos. Hasta ahí llegaste, no puedes más. ¿Cuántas veces no te has sentido así? Impotente, no, Señor, no puedo hacer esto. ¿Sabe por qué? Muchas veces nos sentimos impotentes porque no somos dioses y necesitamos de Dios. Cuando tú te sientas impotente, acuérdate que Dios es omnipotente, de que Él todo lo puede. Lo que tú tienes que hacer es rendirte delante de Él y creer a su palabra y esperar en Él pacientemente. Ay, no, eso es lo que menos tengo, pastor, paciencia. No. Dios te va a formar en la paciencia y va a formar tu fe. Y por eso es que muchas veces el Señor no nos da todo lo que tenemos en Cristo Jesús así de una vez. Él nos va dando de poquito. A medida que tú vas creciendo espiritualmente, Él te va dando un poco más. Es como el bebé. Tú a un bebé le dieras una motocicleta. Ay, le voy a regalar una motocicleta al bebé. Le entregan la llave al bebé. Se la mete a la boca.
¿Qué va a hacer con una motocicleta? No está preparado, tiene que crecer, desarrollarse, ¿cierto? ¿Qué se le da a un niñito? Un chupón, un muñequito para que juegue, un carrito, pero no una motocicleta, porque esa es la bendición que puede recibir el bebé. Lo otro no. Nosotros, mire, muchas veces somos como esos peladitos malcriados que queremos cosas en las cuales nosotros no tenemos la preparación para recibirlas. Tú tienes hoy lo que tú necesitas. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que le pedimos necesariamente. Él sabe lo que tú necesitas. Y conforme a esa necesidad, Él va haciendo en tu vida. Él no te va a dar más allá de lo que tú puedas resistir, de tu capacidad, de tu crecimiento. Él te da exactamente lo que necesitas en el momento. Si tú quieres cosas más grandes de Dios, crece más en la fe, en la paciencia, en tu relación con Dios. Dios te va a ir dando más y más. Y esas cosas que parecen imposibles para ti, Dios las puede volver posibles. Para Dios no hay nada imposible. Y por eso debemos estar tranquilos, hermanos, y descansar en el Señor. Porque Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Él con su palabra hizo todo esto que usted mira, la creación. Mire el universo. Mire el universo. Nosotros estamos en la Vía Láctea, en una galaxia llamada Vía Láctea, en una espiral de la Vía Láctea, casi en el borde. Si tú viajaras a la velocidad de la luz del borde, donde está nuestro sistema solar, hasta el centro de nuestra galaxia, nos gastaríamos 30.000 millones de años luces. En la galaxia de nosotros, bueno, y esa galaxia de nosotros es una galaxia pequeña ante la inmensidad del universo, que tiene millones de galaxias y mucho más grandes que nuestra galaxia. Imagínense la grandeza de Dios. Aunque el universo no es infinito, nos da una sensación de infinitud, porque Dios es infinito. Él sí es infinito. Él es grande, Él es omnipotente. Si Él hizo todo eso con su palabra, ¿será que no va a poder con tu problema? Si Él quiere, puede acabar con todos tus problemas, pero Él nos deja nuestra dosis de aflicción, porque si no, nos echaríamos a perder. Dios nos trata cada día. Porque hay tanto problema para el cristiano, tantas pruebas, tantas aflicciones, porque Dios está tratando con tu corazón. Pero ¿por qué Dios no me da esto que le he pedido? Una, puede ser que no es la voluntad de Dios. Dos, puede ser que no es el tiempo. Espérate. Cree en el Señor, en su benevolencia. Él todo lo puede. Coloca todo en las manos de Dios, que Él hará lo que tenga que hacer en tu vida. Amén. Dios también es omnipresente. Él puede estar en todas partes, lo que decíamos hace un momento, porque Él habita en la eternidad. Él es espíritu. Él está fuera de las 4 dimensiones en las que nosotros estamos. Él puede estar. Mire, pueden haber ahora mismo miles de reuniones y tal vez millones como esta, pequeñas, grandes, medianas, etc. Y Dios está en cada reunión. Qué tremendo. Escuchando las oraciones de todos sus hijos en todo el planeta. ¿Cuántas oraciones no serán, cierto? Y Él las escucha todas. Todas. Unas las contesta, otras no las contesta. La mayoría no las contesta.
Señor que es el que nos cuida, no duerme. ¿Sí? El que, eso es un salmo. El salmo, es el salmo, sin mal no estoy, el salmo 133, sin mal no estoy. El que aguarda a Israel no se duerme, sus ojos siempre miran. Él está en todas partes, Él mira en todas partes, sobre buenos, sobre malos. Para Él no hay nada escondido. Él está en todas partes. Eso significa omnipresente. Y Dios es una Trinidad, es decir, un solo Dios, pero que se presenta Él, ese solo Dios, al mismo tiempo que es uno solo, son tres personas diferentes. Tres personas diferentes. De eso vamos ya a hablar dentro de 8 días, sobre la Trinidad de Dios. Esto es muy importante, porque hay muchos grupos pseudo-cristianos que atacan la Trinidad y son unicitarios. Dicen que Dios sí es uno solo, pero que Dios se presentó en un tiempo como Dios Padre, y ese mismo Dios Padre se presentó como Dios Hijo cuando vino aquí a la tierra, y que Dios Hijo, una vez que se fue, se presentó como Dios Espíritu Santo. Pero no es que sean tres personas, es el mismo Dios, pero que se ha manifestado en estas tres personas. No. Es un solo Dios, pero tres personas diferentes, con funciones diferentes dentro de esta Trinidad. ¿Dónde vemos la Trinidad en la Biblia? Mire, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lo vamos a estudiar bien. Por ejemplo, le voy a dar un pasaje. Cuando Jesús se bautizó en el Jordán, estaba Juan el Bautista, ahí el Bautista, bautizando a la gente en agua, purificándose de sus pecados, y en eso llegó el Cordero de Dios. O sea, ahí Juan lo identifica, he aquí, y le dice aquí a la gente, he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él lo identificó porque el Espíritu Santo le había dicho, sobre el que tú mires, el Espíritu de Dios, ese es el Mesías. Él lo miró y dijo, este es el Cordero. ¿Sí? Entonces ahí está el Señor Jesús en las aguas del Jordán, y dice la Biblia que Dios Padre le habla. Este es mi Hijo amado, el que está ahí en el Jordán, en el cual yo tengo complacencia. Y en eso vino el Espíritu Santo. Mire, ahí está, Dios Padre hablando, el Espíritu Santo viniendo sobre el Cordero de Dios. Ahí está la Trinidad. Ahí están, testigos de Jehová, unicitarios, pentecostales unicitarios, y hay unos por ahí chistosos que niegan la Trinidad. No, la Trinidad está en toda la Biblia, hermano. En toda la Biblia. Lo vamos a estudiar bien. Entonces, hermanos, miramos los atributos naturales. Dios es espíritu, Dios tiene personalidad, Dios es eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y Dios es una Trinidad, pero también Dios tiene atributos morales. Vamos a mirar los atributos morales de Dios. Bueno, vamos a mirar los atributos morales. Dios es santo, la santidad. Primera de Pedro 1:16. Cuando hablo de atributos morales, les recuerdo, estoy hablando de la persona de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? Su personalidad. Dios es santo. Dice Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios es santo. Y esta palabra, ¿qué significa? ¿Saben ustedes qué significa ser santo? Apartado del pecado, ¿sí? ¿Qué otra cosa significa la palabra santo? Es la palabra kadosh en el hebreo y la palabra agios en el griego. Ambas palabras
los diferentes idiomas significan apartado. Apartado. Dios es apartado, está apartado ¿de qué? De todo lo malo. Cuando la Biblia dice, sean santos como yo soy santo, el Señor nos está invitando a ser como Él, a ser apartados ¿de qué? De todo lo malo. ¿Saben ustedes qué significa la palabra iglesia? Es la palabra griega eclesia, que significa salidos afuera. Es decir, Dios lo que ha hecho con nosotros es sacarnos afuera, apartarnos, santificarnos. Es como decir, les voy a poner este ejemplo. Es como yo hacer esto. Esta silla es para mí. Está apartada para mí. Solo para mí. Así ha hecho Dios con nosotros. Él nos ha apartado. Somos su propiedad. Y Él no quiere que estemos mezclados con el mundo, con el pecado. Él es celoso de nosotros. Es como yo digo, aquí nadie se me sienta. Entonces, solamente de mi propiedad. Yo pagué por esta silla. Nadie se me sienta, es mía. La aparté para mi uso. Así Dios ha hecho con nosotros. Nos ha apartado para Él, para usarnos. Pero es necesario que nos apartemos del mundo, del pecado. Por eso el cristiano no puede seguir practicando el pecado, seguir robando, adulterando, fornicando, robando. No, podemos pecar, sí, podemos caer en pecado, en tentación, sí. Pero de ahí a que estemos practicando es otra cosa. Dios quiere que nos apartemos de lo malo, porque estamos a su servicio, somos instrumentos en sus manos. Dios es santo. También Dios es amor. Él nos ha amado. Juan 3:16. A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios nos ama. Es más, Él no tiene amor, Él es amor. Él es amor. La esencia de Dios es amor. Él nos ama. Si ustedes y yo pudiéramos imaginar un poquito cuánto Dios nos ama, estaríamos nosotros tan agradecidos con Él. De tal manera Él nos amó que nos libró de qué? De la condenación eterna por medio de su Hijo, por ese sacrificio que hizo. Entonces tenemos Dios es santo, Dios es amor, y también su gracia. Dios tiene gracia y misericordia. Él es una personalidad, Él es un Dios que ha tenido gracia y misericordia. ¿Qué significa gracia? Les voy a definir cuál es la diferencia entre gracia y misericordia, porque hay una diferencia, no es lo mismo. ¿Qué es la gracia y qué es la misericordia? Gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Eso es gracia. Él nos dio su salvación, aunque no la merecíamos. Nosotros merecíamos ¿qué cosa? El infierno, quemarnos allá por toda la eternidad. Pero por su gracia hemos sido salvados por medio de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8. Él, en su gracia, no nos da lo que merecemos. ¿Y sabe qué es misericordia? Misericordia es cuando Él no nos da
lo que merecemos. ¿Sí la cogieron? Gracia es cuando Él nos da lo que no merecemos. Misericordia es cuando Él no nos da lo que merecemos. ¿Qué Él no nos ha dado que merecemos? El castigo eterno. Él ha sido misericordioso. ¿Sí entendió la diferencia, cierto? Se la repito. Otra vez, con plastilina. Gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos, como la salvación. Y misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Es lo mismo, pero No es exactamente lo mismo. sí es parecido. Es parecido, pero no es. Porque Él en su misericordia no nos ha dado lo que merecemos. Esa es la misericordia, es el castigo eterno que merecíamos. Él no nos los ha dado. En su misericordia, en su amor, por la obra de Cristo. Pero en su gracia Él nos da lo que no merecemos. Esa es la diferencia. Dios es infinitamente misericordioso y Él ha tenido mucha gracia con nosotros, hermanos. Ustedes ni se imaginan. Por su gracia hemos sido salvados, por su misericordia no hemos sido castigados como merecemos. Ese es Dios, hermano. Dios es misericordioso. Dios tiene gracia, amor. Dios es santo. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios permisivo del pecado, no es un Dios amor. No, Dios, aunque ama, también es un Dios que ejerce juicio, porque Él es justo. Él es justo. Ese es un atributo también. Que podemos meterlo dentro de los atributos morales. Dios es justo. Y Él hace cumplir su justicia. Él castiga la maldad, pero al mismo tiempo tiene misericordia cuando el hombre se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, otra forma de clasificar los atributos de Dios son los atributos comunicables y los atributos no comunicables. ¿Cuáles son los comunicables? La misma palabra lo dice, son los que comunica Dios al hombre. Por ejemplo, Dios es amor, pero Dios nos ha dado la capacidad de amar como Él ha amado. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos: así como yo los he amado, amen ustedes a los demás. Es un atributo comunicable que Dios le dio al hombre, que Él comparte con el hombre. La gracia. Dios ha tenido gracia con nosotros. Nosotros también debemos tener gracia con el prójimo. Ayudar a la gente, a los necesitados, ¿cierto? Aunque no lo merezcan. Misericordia. Tenemos que aprender a ser misericordiosos, hermanos. Este es otro atributo comunicable. Misericordia. Dios es misericordioso, pero Dios comparte ese atributo con nosotros. Y están los atributos no comunicables que solamente le pertenecen a Dios. Eso no lo tiene el hombre. Él es eterno, nosotros no somos eternos porque tuvimos un principio. Nosotros no somos dioses, no somos Jehová Junior, como dijo por ahí un famoso predicador de la prosperidad. No, nosotros somos hombres de barro, débiles, que hemos tenido el privilegio de recibir al Espíritu Santo y ser partícipes de la gloria de Dios. Dios es eterno, usted y yo somos finitos, mortales. Omnisciente, como ya lo miramos, Dios todo lo conoce, usted no todo lo conoce. Nosotros estamos en un continuo aprendizaje, porque somos hombres. Dios no tiene que conocer nada nuevo, porque Dios todo lo conoce, siempre lo ha conocido todo. Omnipotente. Esos son atributos que solo le pertenecen a Dios. No son comunicables.
Hermanos, Dios es grande. ¿Tiene usted la idea de quién es el Dios de la Biblia? No es ese Diosito pequeñito que es amor, 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 amor y todo, que permite el pecado, que no castiga la maldad. Hay uno que dice, Dios no castiga. Sí, sigue pensando eso. Para que se lea un poquito el libro de Apocalipsis, a ver si sigue pensando lo mismo, que Dios no castiga, Dios castiga, y más a sus hijos, porque al que ama Él disciplina y azota al que toma por hijo. Amén. Hermanos, yo les invito que conozcamos más la persona de Dios. Por eso estamos estudiando teología propia. Vamos a seguir profundizando más y más acerca de la persona de Dios.